Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Gloria a Dios. Qué bendición poder nuevamente saludarles, hermanos, y poder dirigirnos a ustedes por medio de este mensaje del Señor y también por medio de los medios que Dios permite llevar su mensaje. Quiero contarle de que la televisión ha sido de bendición y mi nombre, el nombre mío de Elmer, el Señor se lo dio a mi padre que no era cristiano, pero escuchando un mensaje en la televisión hace ya muchos años, había un predicador que se llamaba Elmer Bueno. Y bueno, mi padre puso en su corazón, si Dios me da otro hijo, un hijo varón, le voy a poner por nombre Elmer. Elmer Bueno. Así que hay tantas bendiciones que nos da la televisión y que somos nosotros parte de esa hermosa bendición. Así que yo espero ser de bendición para su vida y poder llevar este mensaje de salvación en el nombre del Señor Jesús. En la Biblia encontramos, hermanos, tantos mensajes, tantas enseñanzas, encontramos misterios, encontramos relatos bíblicos hermosos, impresionantes, hermanos. Y dentro de las cosas que también encontramos en la Biblia son milagros. La Biblia nos deja ver los milagros que también podrían ser un misterio. Un milagro podría ser un misterio y un misterio podría ser un milagro. Pero el misterio, claro, necesita una revelación y el milagro necesita entendimiento, ¿verdad? Porque los discípulos no entendieron cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, no lo entendieron, dice. Así que no es tan fácil, tan sencillo. Y eso es lo que nosotros nos encontramos acá en la Biblia. Entonces, para poder entrar en ese ambiente del Señor y poder recibir esta palabra del Señor, cómo Dios nos prepara para esto. Y lo primero que hace es hacernos una invitación. La invitación y la promesa. Y en el libro, hermanos, de Isaías, capítulo 55, verso 1, dice: ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. Entonces aquí hay una invitación para el que anda buscando a Dios, para los buscadores del Señor. Puede ser que lo andamos buscando intencionalmente o no intencionalmente. Puede ser que usted también esté buscando a Dios o quizás no lo esté buscando, pero la Biblia es hermosa, hermanos, al dejarnos ver que el Señor dice, se dejó encontrar por los que no lo andábamos buscando. Así que, y algunos lo andaban buscando y lo encontraron también. El que le busca le va a encontrar. Pero cuando hablamos de buscar al Señor, y ya habla Él de una invitación que Él hace para el sediento, para el que está cansado, para el que está agotado, cansado, agobiado, dice la palabra del Señor allá en Juan 7:38, en el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero también contextualizándolo con Jeremías 2:13, habla también de la palabra, en la palabra donde dice: dos males ha cometido mi pueblo. Uno es que me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y se han hecho cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces aquí encontramos la invitación del Señor. Y bueno, la invitación es buscar al Señor. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Y entonces acá nos hace el llamado a nuestro corazón, a nuestras vidas, que le podamos buscar con todo nuestro corazón. Y pues a veces, hermanos, se necesita de que alguien nos invite, de que alguien nos aliente, nos empuje, hermanos, a buscar al Señor. Yo recuerdo que llegué a la edad de 12 años, hermanos, pues en casa nosotros éramos cristianos, no éramos creyentes, y pues en mi edad tan pequeña yo no entendía, hermanos, no sabía del Evangelio, pero alguien hizo una invitación, me hizo una invitación: quiero que vayamos a un lugar especial. No me dijo una iglesia, solo me dijo un lugar especial, quiero que vayamos.
Y yo le dije a él, bueno, quiero pedirle permiso a mi mamá para que me deje ir. Y cuando llegó con mi madre, le dijo, quiero llevarme a Elmer a la iglesia. Y entonces ya le mencionó la iglesia. Pero la invitación entonces tan importante, tan necesaria. A veces se necesita ese atrevimiento, ese empujón de decirle a alguien, venga, vamos, yo paso por usted, permítame venir a traerlo, yo lo vengo a dejar. Esa invitación, ese empujón que necesitan muchos, porque el Señor está haciendo esa invitación para nuestras vidas. Pero también dice en el verso entonces 7 que hace la invitación que el malvado cambie sus caminos, que alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que el Señor tenga misericordia. Sí, vuélvanse al Señor nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y entonces acá está el Señor haciendo la promesa. Esta es la promesa del Señor, su bondad, su generosidad del Señor. Y Él lo ha hecho y lo ha manifestado en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos visto la bondad y la misericordia de Dios. Cómo Dios ha sido tan generoso, hermanos, tan Señor ha dado y hemos recibido de esas bendiciones que Él ha dado a la iglesia, a nuestras vidas, a nuestras casas, y no deja el Señor de sorprendernos. Siempre nos permite poder recibir esas bendiciones. Oh, qué hermoso ha sido esto, hermanos. Y si alguno ha pensado que ya recibió del Señor toda la bondad y la generosidad de Él, déjeme decirle que no, falta. Siempre el Señor te va a sorprender, el Señor se va a acercar, se va a manifestar a tu vida. Y bueno, ahí es donde Él cambia, transforma nuestros pensamientos y donde Él nos hace ver. Por eso dice Él, mis planes son más altos que sus planes y sus caminos también son más altos que nuestros caminos, dice el Señor. Aleluya. Entonces, porque así como está el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera la obra es tan diferente a la de ustedes, dice el Señor, y mis pensamientos son más altos que los tuyos. Bueno, entonces eso nos deja ver la Biblia, y ahora necesitamos solo ver el milagro, hermano, en una persona, en una vida de alguien que vivió, que conoció la bondad y la misericordia del Señor en su vida. Ya nos vamos a ir al libro de Segunda Reyes, capítulo 5, porque aquí encontramos, hermanos, la vida de un hombre a quien Dios le mostró su generosidad, su bondad. La vida de un hombre que recibió un milagro del Señor en su vida. Y claro, él, mientras lo que vivió, hizo, nosotros sabemos, al tener la escritura, y en ese tiempo no se tenía la escritura más que lo que decían los profetas, algunos escritos que habían inicialmente, pero no había más de eso. Pero nosotros tenemos la palabra, nosotros sabemos. Entonces nosotros sabemos, hermanos, acerca de la vida de un hombre leproso llamado Naamán, y Naamán quiere decir agradable. Pero nos sorprende cómo Dios se movió, cómo el Señor actuó, cómo el Señor le mostró su bondad, hermano, a la vida de él. Eso es lo que podemos ver acá en la escritura en esta hora. Bueno, dice la Biblia que Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Señor, que era tenido en alta estima, porque por medio de él había dado la victoria a Aram. También el hombre era un hombre guerrero, valiente y leproso. Así como lo leí acá, porque esto nos deja ver a nosotros, hermanos, cómo la Biblia lo describe. Bueno, describe la vida de este hombre. Dice que así lo voy a escribir, como la Biblia nos deja ver eso. Era un gran hombre delante de su Señor, de mucha estima, había dado victorias al rey de Aram. También era un hombre guerrero, valiente, leproso. O sea, que el mismo énfasis que se le da
a lo valiente, a lo que era guerrero y de estima, leproso. Lo mismo acentúa la Biblia. Entonces, deja ver una situación que tiene la vida de ese hombre. Ahora, bueno, nos presenta entonces estas situaciones que vivió ese hombre. Y bueno, cuando hablamos de lepra, pues lepra es una enfermedad. Cuando hablamos de la lepra, es una enfermedad de la piel. Hablamos de una infección crónica, infecciosa y crónica, causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico alrededor. Es una enfermedad contagiosa que se extiende con rapidez, es difícil de controlar y erradicar. Bueno, eso es una enfermedad que avanza, que empieza muy pequeña, pero va a ir avanzando en todo el organismo. Ya se le llama la enfermedad de Hansen porque fue descubierta por un médico noruego de ese apellido. Lo cierto es que acá encontramos, hermanos, una situación de algo tan delicado. Creo que hablar de enfermedades de la piel, algunos han tenido esas experiencias bien difíciles. Y pues lo más cercano, algo parecidísimo, muy insignificante, pero parecido a una leprita, sería un hongo que pudiera salir en alguna parte de su cuerpo, sobre todo en los pies. Eso solo es una pequeña muestra de lo que es la lepra. Pero aquí está este hombre con esta situación, estos síntomas. Seguramente él conocía un poquito más acerca de esto. Se levantó como todos los días, y quizás cuando fue a cambiarse o a bañarse se dio cuenta que tenía una mancha, y él por el poco conocimiento que tendría de algunos otros leprosos de esta enfermedad, se dio cuenta que esos son los síntomas iniciales de una lepra, y eso vino a cambiarle las prioridades a su vida, vino a cambiarle a él, como toda enfermedad infecciosa, como toda enfermedad terminal incluso. Porque qué más que alguien que vive una enfermedad terminal, donde los médicos dicen, miren, no se puede, mire, ya es difícil, mire, vamos a hacer un último intento, o puede ser que le digan, dele pues sus gustos, lo último que quiere esta persona, ya no podemos hacer por ello. Y yo le aseguro, hermano, que esas personas le cambian las prioridades en su vida, hermano, y son las que podrían testificarnos y hablarnos, hermanos, acerca de esto. Pues esto es lo que está viviendo inicialmente ese hombre. Todavía no lo ha alcanzado en todo su nivel, pero él está acá viviendo esa situación. Menos mal, lo voy a decir así, que esto fue en Damasco, en Siria, donde él nació y tenía esta enfermedad. Porque si él hubiera nacido en Israel, hermano, es otra situación. La lepra y los leprosos en Israel eran tratados de otra manera, con leyes levíticas que el Señor había establecido, claro, para proteger al pueblo de Israel. Pero también, hermanos, se iban hasta los extremos, de tal manera que eran aborrecibles, eran separados, hermanos, del pueblo para no contagiarse, y era una condición muy difícil. Sin embargo, Dios usó leprosos en la Biblia. Dios en este mismo libro de Reyes, hermanos, encontramos cómo Dios usó los leprosos para cumplir una palabra que el Señor había dado, que iba a alimentar al pueblo de Israel en aquellos días difíciles, tiempos difíciles también que ellos vivieron en aquel entonces. Bueno, pues acá nos encontramos con esa situación de esa enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, en las mucosas y en el sistema respiratorio. Entonces, dice versos 2 y 3 que habían salido los de Aram, los arameos, en bandas, y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Mire cómo Dios actúa, hermano. Mire la forma de actuar de Dios. Los arameos salen en bandas, andan merodeando, ven a una muchacha hebrea, la toman cautiva para llevarla para asuntos de trabajo o de servicio para ellos. No sé si había más personas. El asunto a mí me sorprende que la hayan encontrado solo a ella, y que fue llevada
allá a Damasco, y que estando ahí, pues la esposa de Naamán la había contratado, se la había llevado a la casa, la compró, la contrató como sea, y ella fue a trabajar allá. Esa muchacha cautiva, muy joven, de la tierra de Israel, estaba al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces le curaría de su lepra. Entonces la señora le ha dicho: ¿estás segura? Sí, señora, yo estoy segura que si él va a Samaria y busca al profeta del Señor que haya, Dios lo va a sanar. Y cuando ese día llegó el esposo, y al verlo ya atormentado, desanimado, hermanos, con una aflicción en su vida, pensando que con el tiempo se iba a morir, y le dice a su esposa: ¿no? ¿Qué más hacer? Porque ya se habían consultado con todos los ídolos de Damasco, los ídolos de Siria, pero nada habían podido hacer por él. Y le dijo: la muchacha que trabaja con nosotros dice que allá en Israel, allá en Samaria, hay un profeta que si tú lo buscas, de cierto el Dios de ellos te sanaría. Y bueno, entonces lo que él hace, hermanos, es que viene Naamán y entró al otro día y le habló a su señor esto, y le dijo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Esa noche Naamán ha estado casi que atento, esperando las horas del amanecer para llegar allá con el rey de Aram, Ben-Hadad, y cuando llegó le dijo: ¿sabes una cosa? La muchacha que trabaja en la casa, que es cautiva allá que trajimos de Israel, dice que si yo voy allá a Israel y busco al profeta, el Señor me va a sanar. Bueno, entonces viene y dice: perfecto, voy a hacerte una carta para que tú puedas ir con él, para que te puedan recibir y llevar unas indicaciones. Hagámoslo de esa manera. Mire, sería en ese tiempo, hermanos, como una alta personalidad que necesita permisos, que una alta personalidad que está viviendo alguna situación de alguna enfermedad. Hay personas que han vivido cuestiones así en su cuerpo, en su organismo, hermanos, y que los ha llevado a ellos a buscar ayuda, pero no la han encontrado. Pero hay una persona que sí lo puede curar, le dice acá. Entonces, en la desesperación de este hombre, lo que venga está bien. En la desesperación de este hombre, hermanos, lo que sea, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir, vamos. Y entonces le hicieron la carta, y le dijo: bueno, te voy a enviar una carta al rey de Israel. Llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro, 10 mudadas de ropa. Y aquí pues todo se ve como que todo va en ese orden, ¿verdad? Recuérdense la invitación que Dios hace, la respuesta del Señor, la promesa que el Señor cumple. Él escribe la carta, se traslada a Israel, con pues la poca información que llevaba, se acerca ya con el rey, y bueno, lo que hace es llevar talentos de plata, oro, dinero y ropa. Porque se tiene esa idea, ¿verdad, hermanos? Común, humanamente, de que muchas de las cosas que se obtienen tienen que ser pagadas, tienen que ser compradas, que para obtener algo hay que granjearse el favor de la persona, llevarle un regalo, llevarle algún presente. Y pues él tenía esa mentalidad de que las cosas eran pagadas y eran compradas. Bueno, nada lejano está eso de nuestro tiempo, donde algunos han comerciado con el evangelio y también han puesto a la venta las cosas del Señor, y que hay que pagarlas por ellas. Pero claramente la Biblia nos dice, hermanos: venid, comprad sin dinero, sin precio. Todo es gratis. Así que no hay nada que pagar. Si alguien se acerca así muy livianamente y le quisiera hacer ver de que tiene que pagar algo por un favor de Dios, no lo haga. Aún así la persona tuviera algún don, tuviera alguna gracia que tuviera del Señor, aún así, hermanos,
Pero bueno, él pensó que así eran las cosas y de esa manera se presenta a él, llega allá con el rey de Israel y la carta decía: cuando te llegue la presente de esa carta, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Así pensaban ellos que se hacían las cosas, creer que es el hombre el que cura, que es el hombre el que hace los milagros. Y entonces cuando el rey Jorán, hermano de Ocosías, hijo de Acab y de Jezabel, recibió la carta, se rasgó sus vestidos, hermanos, y dijo: no, que yo lo sane, para que lo cures de su lepra, para que lo sane de su lepra. Sí, él no podía, hermanos, curarlos a ellos de su lepra. Miren, hermanos, la condición de aquel pueblo, de idolatría, conflictos entre ellos, peleas entre los de Judá contra los de Israel, moralmente muy mal, con idolatría, que traían rezagada la idolatría de Baal, Zebú, de otros ídolos, hermanos. Todo eso lo fueron arrastrando, lo llevaron, estaban viviendo en ese momento. Y allá llega una visita de Aram para pedir que les ayuden a ellos. ¿Con qué, hermanos, solvencia se podría parar el rey Joram y decir: sí, voy a hacer tal cosa, sí, hagamos esto y lo otro? No soy. Él lo que quiere es conflicto conmigo, porque ya los habían invadido antes y los invadieron después. Pero creer que es una persona, que es la que sana. No, hermanos. Ay, Padre del cielo, no es así. De ninguna manera es así, hermano. Porque así pensamos nosotros: sí, el hermano ora, sí, fulano no sé qué, sí, me ponen las manos, sí, voy a ir acá, allá y allá. Y pensar que es el hombre, hermano, quien hace la obra. Padre del cielo, de ninguna manera es así. Así que tenga cuidado con esas situaciones, hermanos, porque cuando alguien empieza a manejar un don y lo empieza a cobrar, y hermano, va a ser costoso y eso va a costar dinero. Cuando alguien empieza a mercadear su don, pues va a cobrar. Y la Biblia lo que nos enseña es acá, la invitación es: busquen al Señor. La invitación no es busquen al hombre, busquen a tal predicador, vayan con tal sacerdote, vayan con tal ministro. No es esa la invitación. La invitación para el que anda buscando a Dios, la invitación para aquel que tiene necesidad de Dios es: busque a Dios y llámelo. Dios mío, Señor, Padre, ayúdame, te necesito, llámelo a Él. Esa es la invitación. Y entonces dijo Joram: ¿acaso yo soy Dios para que me mande a decir que cure a un hombre su lepra? No es así. Así que estaba asustado aquel hombre, hermanos, no podía hacer nada por él. Solamente el Señor es el que puede hacer la obra. Pero vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Bueno, ¿cómo se enteró el profeta? Pues porque era un profeta, porque Dios le hablaba, porque era un hombre serio a quien Dios le hablaba y lo que Dios le decía se cumplía. Recuerden que en aquel entonces, cuando alguien decía algo que no era cierto, pues lo tenían que sacar y apedrear porque estaba mintiendo, pero lo que ese siervo Eliseo decía era cierto. Y se enteró de que el rey había rasgado sus vestidos, y entonces él, pues sé que el Señor se lo reveló y le mandó a decir al rey: ¿por qué te rasgaste los vestidos? ¿Cuál es el luto? ¿Cuál es el cilicio? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué lo haces? Mándamelo. Y entonces le dieron la dirección de Eliseo y llegó y se presentó con su séquito, caravanas, caballos, bienes, dinero, dólares. Bueno, se presentó
en aquel lugar y esperando que salieran a atenderlos y pues tocarían la puerta seguramente de aquella casa, de aquel lugar. Y entonces Eliseo mandó a su siervo, mandó al siervo, él abrió la puerta, se dirigió hacia donde estaba Naamán y le dijo, así claramente, directo, hermanos, quizás solo algún pequeño saludo así como un pequeño saludo así, donde ve, lávate 7 veces en el Jordán y quedarás sano. Buenas tardes, que te vaya bien, nos vemos. Y se dio la vuelta. Eso fue todo, hermano, lo que le dijo. Mire, uno a veces se llena de expectativas, a veces uno se llena de muchas expectativas, hermanos. Y uno, así van a ser las cosas y acá, y no suceden como nosotros pensamos que van a suceder. No van a suceder como nosotros decimos que van a suceder. Dios nos sorprende, Dios tiene manera de actuar, porque su nombre va a ser glorificado y exaltado. Para Él sea la honra y la gloria, y no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, gloria y honra. No para el hombre, no para exaltar un nombre, una iglesia, una persona, un ministerio, una localidad. No. De esa manera Él recibió ese saludo y esa indicación que le estaban trasladando, hermano. Eso fue todo. Pero mire lo que hizo él. Se enojó y iba diciendo, y yo pensé, seguramente el hombre vendría a mí, se detendría, invocaría el nombre del Señor su Dios, movería su mano sobre la parte enferma y curaría de la lepra. Estaba muy molesto, enfurecido. Nos deja ver ahí en el hebreo que un enojo del más alto nivel de los enojos. El hombre estaba muy, muy, muy enojado. Y él dijo, yo pensé, porque él llevaba esa expectativa, hermano, de cómo iban a ser las cosas. Y yo creo que nos pasa, ¿verdad, hermano? Cuando uno lleva mucha expectativa muy alta, y uno dice, después cuando usted llega al lugar o conoce a la persona, dice, él llevaba una expectativa muy alta y Dios le dio una lección a su vida, hermanos. Ni siquiera el hombre salió a recibirlo, no lo conoció, no lo fue a saludar, no sabía quién era. Era una persona muy importante, una persona de alta jerarquía, respetado, un hombre inteligente, un hombre de guerra, con galardones en el ejército, un hombre que cuando solo la presencia de Naamán era temible para sus enemigos y de respeto para su ejército, hermanos, y acá aparece un hombre que ni siquiera le pone atención, ni siquiera le saluda, ni siquiera lo invita a pasar adelante, platiquemos, siéntese por favor, mucho gusto, qué bueno tenerlo acá, gusta tomar una tacita de café, mire, ahí me regala una foto cuando se vaya, o permítame, ahorita vamos a hacer ahí algunas cosas que quiero que por favor las podamos establecer y yo le voy a indicar qué es lo que hay que hacer, pero no, hermanos. Mire, tan solo que lo hubiera saludado, te hubiera sentido mejor, pero ni eso, hermano. Entonces vino él y dijo, ¿no son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme con ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Mire, lo que él está diciendo es muy sencillo. Si la solución es de bañarse en un río o de sumergirse en un río, allá hay mejores ríos. Pero este río del Jordán, no, dijo él, si eso es, allá lo pudiera haber hecho. Pero él no lo entendió, la lección que el Señor le estaba dando, porque no era solo el agua, no era una situación de agua de algún lugar, sino que era una enseñanza que Dios tenía para su vida, hermanos. Y entonces
es una clara demostración de su orgullo, de su altivez, de las cosas como él quiere que se hagan. Pero el Señor también le quería dar una enseñanza a su vida. Así que no sucedió nada de lo que él esperaba que sucediera, hermanos. Y bueno, entonces no hubo altares, carbones encendidos, humo, magia, imploraciones, gritos, trajes. No hubo nada de eso. Nada de eso, hermano. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te dice: levántate y lávate y quedarás limpio? Cómo Dios actúa. Cómo Dios actuó con la vida de este hombre, mostrándole su bondad. La invitación que él recibió fue de aquella muchacha primeramente: si tú fueras a Israel, conocerías que hay un Dios que te puede sanar. La invitación, hermanos, que el rey le dio por medio de una carta. Aquí hay una carta de invitación para que tú te traslades para a Israel donde tú vas a ir. Estaban dos personas que Dios usa. Encuentra ahora con el rey Jorán, hermanos, y cuando lo encuentra, resulta que le dice el rey: yo no puedo hacer nada por ti. Pero recibió un mensaje del profeta y dice que vayas con él. Otra invitación, que el profeta dice que vayas con él. Entonces son 3 invitaciones las que recibe. Luego de eso se presenta en la casa del profeta Eliseo y manda a Eliseo a su siervo y le dice: esa es la invitación. Te invito a que vayas y te laves, te sumerjas 7 veces en el Jordán. Eso era todo. Qué hermoso. Mire cómo Dios utilizó a esas personas. Van 4 personas, pero ahora 4 clases de personas que actuaron en diferentes circunstancias. Como Dios sabe hacer las cosas, como Dios sabe sorprenderlos, como el Señor sabe actuar, hermanos. Qué hermoso. Y ahora le habla sus propios siervos, los que iban con él. Le hablan y le dice: mira, mi Señor, Padre, no, sigue en esto correcto, eso es lo que debes de hacer. Si te hubiera mandado a hacer una cosa más grande, tú no lo habrías hecho. Sí lo hubieras hecho. Pero si es de ir a aquel lugar, vamos contigo, vamos. ¿Cómo es, hermanos, la mente humana de pensar que esto es tan fácil, ¿verdad? Fácil en el sentido que el que anda buscando a Dios. Estoy hablándole del que anda buscando a Dios. Y tan fácil, ¿verdad?, de ir y lavarse. Tan fácil como es venir con un corazón arrepentido, recibir al Señor en nuestras vidas y pedir perdón, pedir misericordia, y su sangre preciosa suficiente es para limpiar, lavar nuestros pecados y ser perdonados. Tan sencillo, hermanos, lo que es un arrepentimiento, una confesión de pecados, un recibimiento de una salvación, y recibimos vida eterna y quedamos escritos en ese libro. Tan sencillo, para muchos, ¿verdad? Tan sencillo es, no hay que hacer algo más. No necesitará que le eche una mano Dios, una ayudadita. Es tan sencillo, venid y comprad sin precio. Todo es gratis. Esa es la invitación que el Señor está haciendo, hermano. Y bueno, al final aquel hombre fue, se acercó, se sumergió, bajó. Verso 14, bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Qué hermoso. Muy bien. ¿Cuál es la primera zambullida?
es la de la fe. Es la zambullida de creer, de obedecer, de una obediencia completa, de arrepentimiento a lo que Dios te diga, a la manera de actuar del Señor para tu vida. Esta es la primera zambullida. Son 7, ¿verdad? Pero esa es la primera. Empecemos arrepintiéndonos. Eso es lo primero que necesitamos, arrepentirnos. La segunda zambullida, que baje el orgullo nuestro, la altivez, la arrogancia. Porque Dios nos lleva a eso, a esa humildad, a esa humillación, para reconocer que no podemos, que tampoco es el hombre, que tampoco son las personas, sino que es el Señor. La tercera zambullida para nuestras vidas, hermanos, es la de obedecer. La obediencia al Señor, completa y plenamente. La cuarta zambullida es de una fe. De una fe. Salió, se levantó y creyendo, por fe. Vino la fe a la vida de aquel hombre y aquella zambullida. Y en su quinta zambullida, hermanos, vino a su vida el milagro primero de su salvación. Se zambulló, que la sexta es la zambullida del hombre, donde lo abandona todo. No, ya no quiero nada más de afuera, no dependo nada de lo de afuera, no es eso, mi vida ahora es del Señor. Y la séptima zambullida es la de la sanidad, y salió limpio. Aquel hombre quedó sorprendido, maravillado en su corazón para alabar y bendecir el nombre del Señor. Le dijo aquel hombre: necesito llevar de este lugar tierra, necesito que sepan que cuando yo llegue a Damasco, el rey se apoya en mí para cuando va al templo y él hace sus sacrificios, pero yo ya no los voy a hacer. Y le mandaron a decir: perfecto, no hay problema. Aleluya. Entonces no es una simple agua, sino que es reconocer nuestra enfermedad por el pecado y buscar la limpieza. La Biblia dice que el Señor no vino a buscar justos, sino pecadores. Pecadores, como nosotros. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. A eso vino el Señor, a sanarnos de la lepra del pecado. Ese pecado que todos tenemos, ese pecado que necesita ser limpiado, lavado, ese pecado en nuestras vidas que necesitamos nosotros reconocerlo delante del Señor y saber que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único. Dios actúa de muchas maneras. Y en esta hora el Señor trae un mensaje de obediencia, un mensaje de aliento, un mensaje donde Él ha estado actuando en tu vida y te ha conducido, te ha llevado a ese momento para que tú puedas recibirlo en tu corazón y en tu vida y acercarte a Él. El Señor te está esperando. ¿Tú qué le buscas? ¿Tú qué estás buscándole al Señor? Quizás no lo has buscado intencionalmente, pero Dios te está conduciendo y Dios te ha conducido a que te acerques a Él para que te presentes delante de Él. Es la invitación que el Señor nos hace en ese día a nuestras vidas, dando ese mensaje para nosotros, un mensaje del milagro del Señor, de un misterio como este milagro, cómo Dios actuó de esta manera misteriosa. Aquel hombre fue salvo, hermanos, en una nación pagana, en otro lugar donde él, pues ya no se supo más de él. Los arameos incursionaron al pueblo de Israel, se les olvidó aquel favor que se hizo. En fin, eso, pero el mensaje era la salvación para aquel hombre. ¿Y de qué manera? Pues limpiando su lepra, la lepra del pecado que nos absorbe, la lepra del pecado que está en nosotros y que nosotros necesitamos zambullirnos, reconocer, dejar nuestro orgullo y reconocerlo a Él. Aquel hombre cambió su rostro, su perspectiva, su vida. Quedó sorprendido y quedó ahora él
reconociendo, ahora reconozco, dijo, que no hay otro Dios en toda la tierra, como muchos lo dijeron de esa manera, y llegar a ese entendimiento nosotros donde saber de que solamente el Señor es el único que puede limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades, de la lepra en nuestras vidas, de la sensibilidad en nuestras vidas, de esa situación nuestra. Quizás no se está cayendo la carne a pedazos, quizás no está mutilándote los dedos, desgastándose, cambiando, deformándose alguna parte de tu cuerpo, alguna situación. Quizás no esa es la condición tuya, pero hay una condición de lepra, y la lepra puede conducirte, puede llevarte al pecado, a morir lentamente, y eso es lo que él sabía, que se iba a morir lentamente como consecuencia de esa lepra. Y bueno, el Señor quiere darnos sanidad en esta hora, y el Señor quiere lavar nuestras vidas, y lavar nuestros pecados, lavar nuestra lepra. Si usted está en esa condición y en ese reconocimiento en su vida, me gustaría orar. Me gustaría que usted se comunicara, llame a los números que están acá en pantalla, que se pueda pedir, buscar, acercarse al Señor y poder presentarse al Señor. Acérquese, vengan, dijo el Señor. Esa es la invitación. ¿Y cuál es la promesa? Yo los voy a perdonar. ¿Cuál es la promesa de Dios? Yo te voy a lavar. ¿Cuál es la promesa del Señor? Yo te voy a limpiar. Esa es su promesa del Señor. Venga a Él, búsquelo, acérquese. Es la invitación que Él recibió, y el Señor usó a aquella muchacha, usó a aquel rey, usó a aquel otro rey, usó a sus siervos para que aquel hombre finalmente entendiera. De igual manera Dios nos habla a nosotros también en esta hora. Así que yo quisiera esta tarde, o en esta hora mejor dicho, orar y pedir al Señor que Él pueda limpiar la lepra de nuestro pecado, y que podamos solo ser sanos en el nombre del Señor Jesús. ¿Me permite orar? Amén. Padre que estás en los cielos, estamos pidiéndote y suplicándote que en gracia y en misericordia, Señor, nos limpies de nuestros pecados, nos limpies de la lepra, Señor, en nuestras vidas. Señor, en la manera en que tú has actuado con cada uno de nosotros de una manera misteriosa, Señor, pero también milagrosa. Señor, no a la manera humana, no a la manera del hombre, sino, Señor, de una manera en que tú sabes actuar y conducirnos, Señor, al arrepentimiento, a la limpieza, al reconocimiento de nuestros pecados. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, estamos rogando, pidiéndote, suplicándote, Señor, que nos limpies de nuestra maldad, que nos limpies de nuestros pecados, Señor. Por favor, lávanos en el nombre de Jesús. Hoy lo reconocemos, nos zambullimos, Señor, lo hacemos arrepentidos. La primera zambullida es la del arrepentimiento, y esa es la que hacemos hoy. Aquí estamos zambulléndonos arrepentidos, Señor, arrepentidos. Y la segunda es reconocer nuestro orgullo, nuestra altivez, que solamente tú, no hay otro Dios, ni el hombre, ni es de acuerdo a lo que nosotros pensamos, Señor, sino que solamente tú sabes actuar y obrar de una manera perfecta. Permite, Señor, que haya en nosotros obediencia, que haya fe en nosotros, Señor, y abandonarnos completamente en tus manos y entregarnos a ti, Señor, y ser limpio de nuestros pecados. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendiciones para sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Gracias sean dadas al Señor por su fidelidad y su misericordia. Amén y amén. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó una transmisión del retiro virtual desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala.